Era cuestión de tiempo para que llegara una nueva sub de la marca del Corbatín proveniente de Asia. Esta es la nueva Chevrolet Trax 2024, que reemplaza a la prehistórica Tracker que tan popular fue en Latinoamérica. Sin embargo, esta Trax no es la misma Tracker Turbo que proviene de la marca china SAIC, sino que tiene un origen muy distinto. Si viene siguiendo el canal, sabrá que ya habíamos visto a la Chevrolet Trax 2024. Solo que la conocíamos como CE-Care, pero también hay algunas diferencias entre la Trax y la CE-Care, y es que por lo visto ese corte subcoupé era justo lo que necesitaba Estados Unidos, porque aquí la tiene con un estilo casi idéntico. Claro, que aquí hay tintes de la Blazer que tanto gusta, pero si vemos el resto, ¿qué camioneta de Chevrolet no porta esa filosofía de diseño de la marca hoy en día? Dejemos algo por acá muy claro. La Chevrolet Trax 2024 es una copia calcada de la CE-Care Coupé. Lo único que cambia es su motor y algunos detalles en el interior. La CE-Care utiliza un nuevo motor turbocargado de inyección directa, de 4 cilindros de 1.5 Ecotec de octava generación de GM, tiene una potencia máxima de 181 HP y un par máximo de 250 Nm de torque. La transmisión se combina con la primera caja de cambios CVT de tracción delantera horizontal con estructura de cadena de acero. Mientras que la variante estadounidense emplea un motor más pequeño de 1.2 litros, también con turbo. Esta unidad de 3 cilindros produce 137 HP y 219 Nm de torque. Todas las versiones de la Trax tienen tracción delantera y una transmisión automática de 6 marchas. Por el momento no hay que ilusionarse por verla en Latinoamérica, ya que lo dudo, pues aquí la Tracker, Grove y Captiva Turbo cubren bien el segmento B y C de subs. Tanto el Trax como el CE-Care mide 4.537 milímetros de largo, 1.823 milímetros de ancho, 1.564 milímetros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.700 milímetros. Esto lo hace 130 milímetros más largo que el Trailblazer, pero 115 milímetros más corto que el Equinox y 337 milímetros más corto que el Blazer, colocándolo efectivamente en el corazón del segmento de los subcompactos. En la parte delantera, el CE-Care recibe un tratamiento de diseño de faros, dividido similar al Blazer de mayor potencia y al Trailblazer más pequeño, pero la parrilla tiene un elemento cromado en forma de X único que compensa la forma tradicional de reloj de arena. La silueta es musculosa, con líneas familiares en las ventanas y revestimiento de plástico alrededor de los arcos de las ruedas. Los aspectos más destacados de la parte trasera son el parabrisas trasero muy inclinado, las luces traseras LED en forma de cubo que se extienden hacia los hombros traseros tonificados y las salidas de escape falsas integradas. Como el miembro más nuevo de la familia de sub, también es un nuevo subcompacto lanzado después de las 3 actualizaciones principales de desempeño, diseño e inteligencia de la marca Chevrolet. La apariencia potente y dinámica está orientada al control de la conducción, rompiendo la relación de forma tradicional de los sub, creando una postura dinámica baja que combina el sentido deportivo de un sedán con la dureza de un todoterreno. El interior de la Trax como el de la CE-Care, encontramos un par de pantallas de cabina digitales de 10,25 pulgadas. Con la pantalla de información y entretenimiento inclinada hacia el conductor. Los asientos son eléctricos, ventilados y calefaccionados y brindan soporte lumbar. De las gamas de modelos que llegan de las Trax, que son 5 versiones en total, LS, LT, 1RS, 2RS y Active, la primera apenas por $22.000. Y la última como una versión aventurera. La variedad de equipamiento varía. Si opta por su versión más básica hay rines de 17 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, asistencias de seguridad activa y pasiva y una pantalla de 8 pulgadas. Sin embargo, vale la pena ascender a las variantes RS o Active, ya que son las de más equipamiento. Pues aquí la pantalla crece a 11 pulgadas. Aparece el control de crucero adaptativo,
techo panorámico y rines de lujo de 19 pulgadas. El modelo RS luce los acentos rojos y negros que espera de un modelo deportivo con esta insignia. Por el otro lado, el modelo Active tiene una placa de deslizamiento sutil y acentos cromados. Otros detalles de estos modelos incluyen sillas con calefacción, arranque remoto y carga de teléfono inalámbrica. Según información suministrada por Chevrolet, ellos dicen que este modelo se ensamblará en Corea del Sur, y no en China como lo imaginábamos. Podría decirse que este pequeño crossover tiene una pinta que quiere emular al Camaro o la Blazer, pero es un auto de entrada sencillo y con buen equipamiento para el mercado al que ingresa. Yo espero que llegue a Latinoamérica, ya que por sus líneas y cortes se ve bastante atractiva. Cabe decir que con las reparaciones tanto internas como externas, los atributos deportivos del nuevo Trax como de la CX RS se han llenado adecuadamente. El auto real se ve no solo muy genial, sino también muy inteligente.